Hola, mi nombre es Macarena, estamos acá en Dios sigue transformando vidas. Hoy nos visita Raúl, quien contará su historia de vida. Hola Raúl, ¿cómo estás? Hola Maca, Dios te bendiga, ¿todo bien? Gracias por la oportunidad. No, quiero agradecerte a vos por haber venido a compartir tu historia de vida. Queremos saber qué hizo Dios en tu vida. Sí, mira, te cuento. Te cuento del principio, yo cuando no conocía a Dios, cuando obviamente nací, mi mamá y mi papá se separaron. Mi mamá vivía en un barrio muy humilde, en una casa muy precaria. Vivía con sus 8 hermanos, con su mamá, mi abuela, y obviamente no se podía hacer cargo de mí. Yo a los meses de vida me voy a vivir con mi papá, ya empiezo a crecer sin mi mamá y cuando a la edad de 10 años yo empiezo a querer acercarme más a mi mamá, ¿no? Obviamente ella necesitaba ese amor, necesitaba estar con ella y cuando yo tengo 10 años ella contrae una enfermedad y ella muere de SIDA. Cuando pierdo a mi mamá, a los 3 años, mi papá también contrae una enfermedad y pierde su vista. Entonces yo ya empiezo a crecer sin mi mamá, empiezo a crecer con la enfermedad de mi papá. También al poco tiempo yo tenía un primo hermano que vivía con nosotros de parte de mi papá, que era como mi hermano mayor, y en una pelea callejera también pierde su vida. Entonces ya tenía 13, 14 años y ya tenía un montón de pérdida encima, un montón de dolor encima y empiezo a andar, a caminar en la calle, ¿no? Empiezo a juntarme con gente grande. A los 14, 15 años me empiezo a volcar en los vicios, empiezo a tomar alcohol, empiezo a salir de noche y todo lo que me ofrecía la noche yo lo hacía, ¿no? Me gustaba, empecé a fumar, empecé a tomar drogas, a consumir, a andar en la calle. A los 16, 17 años empiezo a delinquir y era todo lo que el sistema de ese mundo, el sistema de la calle me ofrecía y yo aceptaba, yo lo agarraba, ¿no? Entonces veo que ya crecí con dolor, sufriendo y hoy puedo ver que todo eso lo hacía por falta de amor, lo hacía porque obviamente también a uno le gustaba y necesitaba descargarme con algo, ¿no? Y ya ahí mi vida se empezaba a derrumbar. Ya era una vida donde tenía un montón de pérdidas, donde estaba volcado a la delincuencia, a la droga, al alcohol. Me voy a vivir a la casa de mi abuela, con mi abuela, mis tíos, que era también un barrio no muy bueno. Salía de Guatemala y me iba a Guatepeor, porque, como te repito, mi abuela vivía en un barrio muy humilde, en una villa acá de San Martín. Entonces yo llego a la casa de mi abuela y fue a donde yo ya le decía, yo ya no quería más esa vida. Me sentía muy solo porque ya no estaba con mi papá, lo había dejado solo con su enfermedad, lo había dejado con mi abuelo, ya no tenía mi mamá. Sí tenía mi abuela, mis parientes, todo ahí, pero no me sentía en mi casa, no me sentía en mi hogar. Yo dije, ¿qué pasó con ese niño? ¿Qué pasó con esa inocencia? ¿Cómo llegué a hacer todo lo que hice de los 10 años hasta ahora, no? Entonces es a donde mi abuela me empieza a predicar del amor de Dios. Mi abuela es cristiana, a causa de lo que le pasó a mi mamá, a causa de haber perdido a su hija, a mi mamá, ella conoce a Dios. Ella empieza a conocer a Dios, le empieza a predicar a mi familia, a mis tíos, a mis primos. Entonces llega un momento donde ella me dice que el amor de Dios cubre un montón de pecados. Y mi abuela es algo que me dijo, que me marcó, que Dios perdona hasta el pecado más oscuro. Entonces yo creí en esa palabra, yo creí en ese amor y ella me hace hacer la oración de fe. Cuando yo hago la oración de fe, siento algo en mi corazón, siento algo dentro mío que pude ver que Dios era real, que pude ver que Dios estaba en el medio de esa oración. Puedo ver que Dios, en ese momento donde yo lo acepté en mi corazón, me dio ese abrazo que necesitaba durante muchos años. Entonces, yo igualmente no quería aferrarme a la cosa de Dios. Me resistía, obviamente que hice la oración de fe, lo recibí con gozo, sentí la presencia, el amor de Dios, pero yo estaba en un barrio donde me seguía ofreciendo lo que la vida me estaba ofreciendo y yo quería seguir. Yo quería seguir consumiendo droga, quería seguir andando en la noche, quería hacer lo malo. Entonces, mi abuela siempre me hablaba, me predicaba, mirá hijo, así no va, así no podés vivir, así no podés seguir, yo no te puedo tener acá si vos tenés acá, te llevo a la iglesia, vas, recibís, pero
no pasa nada, me decía, porque de verdad yo iba a la iglesia, en el momento que el predicador compartía la palabra me llegaba, la palabra me quebrantaba, sentía la presencia de Dios, pero salía y la semilla no caía en buena tierra, ¿no? La semilla caía en otro lado, entonces yo quería seguir, no me determinaba. Y llega un momento donde mi abuela me dice, mira hijo, no te puedo tener más así, me dice, me hace mal verte acá, verte cerca de la droga, verte cerca de un montón de cosas malas, yo no te puedo tener acá, porque si seguís acá y no te aferras a Dios, este barrio te va a llevar a lo peor, me decía. Entonces, ¿yo qué hago? Me voy de nuevo a mi casa, con mi papá, con el problema encima, con el miedo de que los problemas anteriores que me dejó la vida vuelvan a mi vida y me hagan mal. Entonces, yo llego a mi casa y de cabeza dura sigo mi vida igual, sigo con los mismos vicios, con la misma rutina, con el mismo camino. Y lo que sí era que Dios nunca me dejaba hablar. Siempre por una o por otra persona, siempre me hacía llegar su amor, siempre alguien venía y me hablaba de parte de Dios, me decía que Dios me amaba, que Dios quería cambiar mi vida. Y yo siempre, de la primera vez que acepté a Cristo en mi corazón, siempre sabía que era la salida, siempre sabía que era el camino. Pero uno no quería, uno no se quería determinar, no se la quería jugar por Dios. Entonces llega un momento que estoy en mi casa, que estoy solo, una noche donde me sentía solo, me sentía mal por mi vida, había que no salía adelante. Y prendo la radio y lo escucho a mi querido pastor. Bueno, dije, bueno, voy a escuchar la palabra, que sé que me va a hacer bien. Dios me empieza a hablar a través de su vida, me empieza a quebrantar y ya era varias noches seguidas donde escuchaba a mi pastor a través de la radio, ¿no? Yo sin saber a dónde quedaba esta iglesia, sin saber quién era mi pastor, es más, pensaba que era alguien de lejos, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo me gustaría ir a esa iglesia? Yo sé que si voy a esa iglesia no me aparto más. Así pasaron 2 años, que yo seguía igual, solamente escuchaba de vez en cuando predica por la radio, que me hacían bien, pero no me determinaba. La semilla todavía no caía en esa tierra, ¿no? Entonces, llegó un momento que estoy una noche con mi primo, con 2 chicas, y empezamos a andar en motos, y yo andaba drogado, andaba alcoholizado, y tengo un accidente de auto. Tengo un accidente donde casi más pierdo la vida, a donde casi más me quedo sin una pierna porque me quebré tibia y peroné expuesta, se me salió el hueso para afuera. Tuve 3 meses internado y 1 año sin caminar. En esos 3 meses internado me acuerdo que imagínate todo lo que me había pasado, ya no quería vivir más. Ya, mi vida ya no tenía sentido. Entonces yo me acuerdo que le hice la primera promesa a Dios, que si Él me restauraba la pierna, que si yo volvía a caminar, porque yo tenía miedo de no caminar más. Entonces si yo le dije a Dios, si me restaurás la pierna, si me devolvés esa oportunidad de volver a caminar, yo te voy a servir, le dije. ¿Y volviste a caminar? Entonces sí. ¿Después de cuánto tiempo? Después de 1 año, yo empiezo a pisar, empiezo a hacer tratamiento y vuelvo a caminar. Cuando vuelvo a caminar, ¿qué pasó? Me olvidé de la promesa, me olvidé del amor de Dios y me vuelvo a hacer lo mismo. Era bastante caprichoso, bastante cabeza dura. Y seguía de nuevo, volví a caminar, volví a consumir, porque en ese año yo ya que estuve internado y no consumía, entonces volví a consumir, volvía de nuevo a lo mismo. Y pasó 1 año de que yo había vuelto a caminar en el 2014, me acuerdo el 31 de agosto de 2014. Un día antes viene un amigo y me invita a una célula de acá de la iglesia. Yo estaba drogado, estaba alcoholizado y le digo que no quería ir así, que me venga a buscar mañana, que era domingo. Entonces me acuerdo que me levanto el otro día, un domingo, me había olvidado que le había prometido a ese chico que iba a ir y me fui a comprar mis consumos, me fui a comprar para consumir. En ese mismo momento viene este chico a buscarme para venir a la iglesia. Entonces yo dije que Dios me estaba dando una nueva oportunidad para que yo volverme de todo corazón. Y me acuerdo que dije, sí, voy a ir porque necesito. Volví a la iglesia después de 2, 3 años que no congregaba en ninguna iglesia. Y me acuerdo que yo me senté en una de esas butacas que está ahí arriba y apenas llego a este lugar y sentí la presencia de Dios. Sentí que Él me dijo que esta era mi casa, que acá Él me iba a dar una familia y
Y en el momento donde el pastor hizo el llamado al altar, me acuerdo que yo llamé, que yo pasé y mi vida cambió. Sentí tan fuerte la presencia de Dios que mi vida por fin había empezado a cambiar. Me acuerdo que no pude dormir en toda la noche por lo que se sentía en este lugar, porque Dios estaba en este lugar y nunca me había pasado en ningún otro lado. Entonces yo ese día me determiné a cumplir esa promesa que un día le hice a Dios de empezar a servir a Dios. Entonces ya desde ese día yo llegué a este lugar, ya mi vida empezó a cambiar. ¿Y hoy tu vida, cómo se encuentra tu vida hoy? Y hoy, gracias a Dios, Dios ya me empezó a cumplir esa promesa que me dio ese primer día de que esta iba a ser mi casa y de que yo acá iba a encontrar mi familia, porque es verdad, hoy yo siento como que estoy en mi casa, siento como que ustedes son mi familia y puedo ver que Dios cumple su promesa. Hoy estoy sirviendo a Dios, hoy soy líder de una célula, estoy trabajando con la célula en Billingham, donde tengo, gracias a Dios, puedo liderar unos cuantos chicos que se pasaron por las mismas situaciones de calle, de droga, de delincuencia, y veo que valió la pena. Hoy puedo decir que valió la pena vivir todo lo que viví para que yo hoy pueda ayudar a demás personas a saber que con Dios hay esperanza, que con Dios se puede salir adelante. Te quiero agradecer por haber venido y compartir tu historia de vida, ver cómo Dios transformó tu vida y te hizo salir de todos esos vicios que te tenía atrapado y preso. También te doy gracias a vos que estás del otro lado, que estás compartiendo y escuchando esta historia de vida. Te espero en el próximo programa en Dios sigue transformando vidas.